Bueno, perfecto. Primero que nada, quiero aclarar, no soy Martín, por si alguno tenía la duda. Martín está de vacaciones, por eso no va a estar dando la teórica hoy. Y la voy a estar dando yo, que posiblemente no me conozca nadie, porque no aparecí en el cuatrimestre, porque ya no soy docente de la materia, pero bueno, tuve 5 años dando la práctica de la materia, así que, nada, justo esta que faltaba Martín, me sumé a dar una mano y dar esta teórica. Así que, nada, lo presento, soy Nacho, dígame Nacho si tiene alguna duda. Y bueno, arrancamos con la clase, que se trata de más cosas de grafos. En particular, ahí está, ¿no? Sí. Algoritmos, aplicaciones de DFS para hacer ciertas operaciones en grafos. Y en particular, estos dos algoritmos que vamos a ver son algoritmos de un cierto muchacho que se llama Tarjan. Por eso son algoritmos de Tarjan. Bien, ¿cuáles son estos dos conceptos que vamos a ver de grafos? Primero, son dos conceptos de separados y después vamos a ver los algoritmos para hallar estos diferentes, tanto puntos de articulación como componentes fuertes conexas, que son conceptos de grafos en sí. Bien, arranquemos por punto de articulación. Bien, esto creo que es un chiste que tenía Martina preparado. Yo no sé, no me preparé cuál era el chiste, pero bueno, como así, no sé. Calcular los puntos de articulación es como como una película de Pixar. Poner, no sé. Después Martín tirará el chiste original. Bien, punto de articulación. ¿Qué es? Vamos a definirlo primero para poder empezar a trabajar. Es en un grafo no dirigido, y es importante, eso solo aplica a grafos no dirigidos, son aquellos vértices que si lo sacamos del grafo, o sea, si removemos aquel vértice, el grafo deja de ser conexo o se divide en más componentes conexas de las que tenía originalmente. Ya saben lo que es una componente conexa, ¿no? Ya lo vieron en clases previas, son un conjunto de nodos que se conectan todos entre sí, eso es una componente conexa. Bueno, justamente si yo, al sacar un nodo, esa componente conexa que tenía se separa en dos o más componentes conexas, entonces ese es un punto de articulación. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo sencillo, ¿cuál piensan que es? O sea, primero, ¿tiene un punto de articulación? Y si lo tiene, ¿cuál les parece que es? Juan, perfecto. Sí, exactamente. No hay más vuelta, es el único punto de articulación que tiene, porque es el único que si yo lo remuevo, efectivamente me quedan dos componentes conexas distintas en ese gráfico que originalmente era una. Si saco a María o a Diego, no pasa eso, sigue siendo una componente conexa, así que el único punto de articulación es Juan. Perfecto. En este otro grafo, ¿cuál es el punto de articulación? Si tuviesen que adivinar. Perfecto. Tanto Francisco como Daniel dicen no hay, y efectivamente no hay porque todos, ninguno es imprescindible para que la componente conexa siga conectada, de manera que si lo saco no pasa nada, siguen conectados los otros dos vértices del grafo, entonces sí, en este caso no hay punto de articulación. Y bueno, y en este otro es parecido al primer caso, pero en este caso tenemos dos nodos en el medio que conectan, entonces tanto Fran como Mirta son punto de articulación, siguen la misma lógica por la cual Juan era punto de articulación en el primer ejemplo. Y bien, y si esto fuese todo un grafo donde tengo tres componentes conectadas distintas, los puntos de articulación del grafo total sería la suma de los puntos de articulación de cada componente conexa, ¿no? O sea, si esto todo fuese un grafo, así como dijimos que Juan era punto de articulación para este grafo y Fran y Mirta para este otro grafo, para el grafo total, como son tres componentes de conexas distintas, podemos decir que sería Juan, Fran y Mirta los puntos de articulación. Bien, ¿cómo hacemos para detectarlo? Bueno, acá vamos a usar el algoritmo de Tarjan, uno de los algoritmos de Tarjan. Cuando decimos algoritmo de Tarjan, igual nos vamos a referir mucho más al siguiente que vamos a ver, pero este también lo hizo Tarjan. Cuando escuchen algoritmo de Tarjan se refiere más al que vamos a ver en la segunda parte de la teórica. Bien, entonces,
¿En qué va a consistir este algoritmo que vamos a ver? Consiste en aplicar DFS, que ya vieron es recorrer en profundidad en el grafo, partiendo de algún nodo. Recuerden que el algoritmo debería funcionar partiendo de cualquier nodo, y ahora lo vamos a ver, que eso no va a cambiar el resultado. Viendo las aristas de retorno. ¿Qué son las aristas de retorno? Bueno, son justamente las aristas que vuelven a un punto que yo ya visité en el recorrido, pero que no son mi padre inmediato. O sea, como es un grafo no dirigido, siempre podemos volver por donde vinimos, ¿no? Porque existe el ida y vuelta. Ese lo vamos a ignorar. No nos va a interesar. La salida de retorno va a ser cuando yo pueda volver a otro nodo que no es necesariamente mi padre, pero que se encuentra en un punto anterior del recorrido. Bien. Y acá vamos a aplicar dos criterios distintos. Si el vértice que estoy del recorrido es la raíz, que es el único caso, o sea, obviamente va a haber un solo caso en el algoritmo que va a cumplir esto, solamente va a haber una raíz, un origen del FS. Ahí vamos a tener que tener en cuenta si en el recorrido, en el árbol que se genera cuando estoy recorriendo, se tiene más de un hijo. Si se tiene más de un hijo, es punto de articulación ese vértice. Si no, no es punto de articulación. Ahora lo vamos a averiguar con un ejemplo. Y bueno, y el otro caso, que es mucho más general, que es cuando el vértice no es raíz, es que alguno de sus hijos no tiene forma de ir más abajo. Y con más abajo se refiere a un punto anterior del recorrido que ya visité. Que vamos a decir que son vértices inferiores porque están más alto, o sea, más en la base del árbol que hacia las hojas, ¿no? Entonces, en ese caso, si ninguno de sus hijos tiene forma de ir para un punto anterior a esa ubicación actual, entonces ese es punto de articulación. Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser mucho más fácil. De Diego, Juan y María. Aplicamos DFS partiendo arbitrariamente de Diego. Entonces partimos de Diego y lo que vamos a hacer es asignarle un orden y un segundo orden, pero en este caso lo vamos a llamar más bajo, que es como cuál es en el recorrido, cuál es el vértice más bajo al cual puedo acceder. Recuerden que en este caso el más bajo, irónicamente lo dibujamos más arriba, pero es el más bajo en el recorrido, ¿no? En cuanto al orden. Bien, entonces, siguiendo con el DFS, como harían normalmente, irían a Juan. En este caso, el orden aumenta en 1, porque siempre, para este caso, para lo que es punto de articulación, el orden va a ser el orden del padre más 1, y bueno, y el más bajo va a ser igual al orden en un principio. Y lo mismo para María. Cuando llega María, el orden es 2, porque es uno más que el de Juan, ya que viene desde Juan, y el más bajo va a ser igual que el orden en un principio. Bien. Acá ya llega al final, o sea, María no tiene adyacente, entonces vuelve hacia atrás y vuelve a Juan. Juan tampoco tiene otras aristas, vuelve para atrás, y acá lo que hay que chequear es que para determinar si un vértice es punto de articulación, es que alguno de sus hijos, como dijimos, no pueda volver a una posición más arriba que Juan en sí. O sea, Juan dice, alguno de mis hijos puede ir más arriba que yo, perdón, alguno de mis hijos no puede ir más arriba que yo. Si alguno de ellos no puede ir más arriba que él, o sea, no puede ir hacia Diego en este caso, que sería el único que está más abajo en el orden, más arriba en el gráfico, entonces ese es punto de articulación. Entonces yo hago esta comparativa, me fijo, cuando Juan termina de recorrer alguna rama de sus hijos, se fija para esa rama, dice, el más bajo de ese hijo, que en ese caso es María, ¿es mayor o igual que mi orden? Si es mayor o igual que mi orden, entonces soy punto de articulación. Porque María, eso quiere decir que María no pudo ir en el árbol a un punto por encima de Juan. Entonces, si no pudo ir a un punto por encima de Juan, no tiene forma de volver. Entonces, Juan es la puerta, es lo que lo conecta con el resto del grafo. Entonces, ahí decimos que Juan es un punto de articulación. Y ahora vamos a Diego, y en ese caso Diego haríamos haríamos ese mismo criterio, porque acá Diego es la raíz, y aplicamos el otro criterio que teníamos, que estaba un poco más atrás, que decía si el vértice es raíz, si tiene más de un hijo, es punto de articulación, pero si no tiene más de un hijo, no es punto de articulación. Entonces acá, Diego claramente tiene un solo hijo, no es punto de articulación. O sea, la raíz tiene un criterio distinto. ¿Hasta acá alguna duda? Por ahora, no. Cualquier cosa levanten la manito. Si quieren hablar, hablen. Si no, escriben, pero levanten la manito si me suena que hay alguna duda.
Bien. Segundo ejemplo que estamos viendo. Fede, Nacho y Julia. De nuevo, podemos arrancar de cualquier vértice. Arranquemos con Fede. De vuelta, seteamos el orden más bajo en 0. Vamos a alguno de sus adyacentes. De casualidad fue para Nacho. Ponemos el orden 1 más que el del padre, o sea, 0 más 1, 1, y el más bajo igual que el orden. Y después vamos a Julia y hacemos lo mismo. Pero Julia sí tiene adyacentes que no son el padre, y es Fede nuevamente. Entonces, esto es lo que se llamaría una arista de retorno. Esta arista es una arista de retorno porque retorna a un punto anterior del grafo. Entonces, cuando sucede esto, yo lo que hago es actualizo el más bajo de Julia, o sea, de ese vértice actual, con el más bajo, con el orden, perdón, de Fede, con el orden de Fede. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que Julia puede regresar a un paso anterior y en particular es hacia el orden 0, que es Fede en este caso. Entonces después, cuando volvamos hacia Nacho, en el recorrido de FS, Nacho ya terminó, ya no tiene más adyacentes que no sean su padre, y va a hacer este chequeo que hicimos antes, que es que si alguno de sus hijos tiene más bajo, mayor o igual que su orden. No tiene, entonces no es punto de articulación, porque acá el más bajo de Julia es 0, que es menor que su orden, entonces no cumple punto de articulación. Y además, como no es así, lo que hace es robarse el más bajo, se fija cuál es el mínimo entre mi más bajo actual y el más bajo del hijo que acabo de recorrer. Y si es más chico, me quedo con ese. Se queda con el mínimo entre los dos. Entonces, cuando lo bajamos al código, por ahí queda un poco más claro. Pero entonces se roba el más bajo de su hijo, ya que no fue por tu antivulgación, se roba el más bajo, y bueno, vuelve a Fede, y Fede en este caso se robaría el más bajo, pero no tiene sentido porque ya es 0 y no necesita hacer eso, digamos. Y después va a visitar a Julia, digamos, como un segundo hijo, pero como ya está visitado, no cuenta con una segunda rama del DFS, ¿no? Entonces tampoco tiene 2 hijos y Fede tampoco es punto de articulación, entonces en este caso nos quedamos sin punto de articulación. El tercer ejemplo que teníamos, que es Quique, Fran, Mirta y Moria. Bueno, arrancamos con Quique, arrancamos con, este sería el caso mismo, un caso parecido al de Diego, Juan y Nacho. De vuelta, hacemos todo lo mismo, seteamos los órdenes y más abajo, hacemos el recorrido de FS hasta que llegamos al final. Moria no tiene hijos, entonces no tiene mucho para hacer. Vuelve Mirta. Mirta ya no tiene más adyacentes que recorrer y terminó de recorrer Moria. Entonces hace ese chequeo de si Moria tiene más bajo, mayor o igual que su orden, lo tiene, entonces Mirta automáticamente es punto de articulación. Bien. Y como ya no tiene más adyacentes, listo, corta. Ahora vuelve a Fran. Fran volvió de la rama de Mirta, entonces vas a hacer ese chequeo. Va a decir, el más bajo de Mirta, ¿es mayor o igual que mi orden? Sí. Entonces Fran también es punto de articulación. Y bueno, no recorre otra rama porque no tiene más adyacentes. Si tuviese más adyacentes, seguiría con ese adyacente, pero ya se determinó que Fran es punto de articulación, por lo menos gracias a Mirta. Bien. Y después va a Quique, y Quique tiene un criterio distinto porque es raíz, y se fija, tiene 2 hijos, ¿no? Entonces no es punto de articulación. ¿Qué pasaría si el algoritmo decidiera arrancar por otro vértice cualquiera? En este caso arrancaría por Fran. Bueno, arranca por Fran y va por una de las ramas. Bueno, setea el orden y el más bajo el 0, ¿no? Obviamente. Determina ir por la rama de Quique. Bueno, buenísimo. Recorre con Quique y Quique tiene orden 1 y más bajo 1. Buenísimo. Vuelve a Fran. Va a seguir con el resto de sus adyacentes. Recordemos que acá, como Fran es en la raíz, no hace ese chequeo de los más bajos, pues tiene un chequeo distinto al final. Bien. Vamos con Mirta. Mirta hereda, el orden es 1 más que el de su padre, entonces acá cada rama va a tener un orden que es 1 más que su padre. Distinto va a cambiar en el próximo algoritmo, pero acá es el del padre más 1. Entonces, orden 1 más bajo 1, y después va con Moria, y bueno, Moria, obviamente, orden y más bajo 2. Hace ese chequeo cuando regresa desde Moria y se fija que el más bajo de Moria es mayor o igual que su orden, entonces Mirta sí es punto de articulación, que coincide con lo que vimos antes del otro seguimiento. Bueno, volvemos de Mirta hacia Fran. Fran ya no tiene más adyacentes, pero es raíz, entonces se hace ese chequeo.
¿Tiene más de un hijo? Sí. Entonces, Fran es punto de articulación. Acá dice Moria, debería decir Fran. Pequeño typo de la diapo, pero Fran es punto de articulación. Entonces, bueno, nos quedamos con los mismos puntos de articulación que con el otro seguimiento. O sea, que vimos que ya que el orden en que recorre el DFS no debería implicar, no debería afectar al resultado final. Bien, y en este caso, que es mucho más complejo, vamos a hacer un mini seguimiento, pero acá, ¿cuáles? Podemos identificar un punto de articulación muy claro, que es, perdón, acabo de ver que hay preguntas, no me sonó la campanita por alguna razón. O sea, se fija si alguno de los adyacentes tiene un más bajo, más chico, claro, eso es lo que hace, sí, Francisco, eso es lo que hace. O sea, cuando termina de recorrer un adyacente, o sea, cuando vuelve en la llamada recursiva del DFS, se fija si el hijo ese que acaba de recorrer quedó con un más bajo, más chico o no. Si no quedó con uno más chico que su más bajo, que su orden, perdón, entonces es punto de articulación. Y Tayel pregunta, miramos en cada paso si sucede este o al final de recorrer todo. Al final de cada llamada recursiva, digamos, chequeas lo de tus hijos. Bueno, y en el caso de la raíz, puedes chequear en cualquier momento, o sea, si tuvo... O sea, tenés que chequear al final porque tenés que ver cuántas llamadas a hijos hiciste. Bien. Bien, en este caso, ¿cuáles verían que son puntos de articulación? Hay uno que es muy claro, que es Jorge, ¿no? Estamos de acuerdo que se ve a la vista que es un punto de articulación. Martín, acá nos dice Tayel, exactamente Martín también es un punto de articulación, porque si lo sacamos, Fede y Pablo quedan aislados del resto del grafo. Has y S también son un punto de articulación, perfecto. Bien, son esos 4, ¿no? A priori, porque si yo saco cualquiera de estos de acá a la izquierda, no afecta en nada, ¿no? El grafo sigue conectado, no importa cuál sea el caso. Así que sí, serían Jorge, Haas, S y Martín. Buenísimo. Los identificamos de antemano, pero obviamente cuando corramos, esto no lo vamos a hacer cada vez, lo vamos a correr con el algoritmo. Bien, hacemos el seguimiento. Arrancamos por Jorge, trivialmente, ¿no? Podrían acá por cualquier lado y si quieren practicar, los alentamos a que practiquen arrancando por cualquier lado. Bien, Jorge decide ir por el lado de Martín. Bien, a Martín hereda el orden Jorge más 1 y sus más bajos es de igual. Bueno, vamos con Pablo, podría haber ido con Fede, pero va con Pablo. Vamos con Fede ahora, que es el adyacente que tiene Pablo para ver. Y bueno, Fede tiene un adyacente, entonces que es Martín, genera una lista de retorno, entonces Fede le va a robar el más bajo a Martín, va a quedar con más bajo 1. Bien, Fede ya no tiene más adyacentes, y tampoco tiene esto de que, como no tenía hijos sobre los cuales comparar que no estuviesen visitados, no hace ese chequeo de si el más bajo es mayor o igual que su orden. Pero ahora sí vamos a Pablo, y Pablo sí va a chequear eso. Y va a decir, el más bajo de Fede es mayor o igual que mi orden. No, entonces no soy punto de articulación. Y lo que hago es me robo ese más bajo. Perfecto. Si es que en realidad no me lo robo si es más chico. Pero en este caso era más chico y se lo robo. Bien, vuelve a Martín. Martín chequea. El más bajo de Pablo es mayor o igual a mi orden. Sí, es igual. Entonces soy punto de articulación. Entonces Martín se guarda como punto de articulación. Bien, vamos con la siguiente rama. O sea, ahora volvimos hacia Jorge. Ya terminó de recorrer esa rama y recorre otra. Recorre la de Haas. De vuelta. Es el orden del padre más 1. Y el más bajo es igual al orden. Vamos hacia Haas, vamos hacia S y vamos hacia Rosita. Ahí en Rosita termina, no tiene más para recorrer. Rosita no tiene adyacente, entonces no hace ningún chequeo contra más bajos de sus hijos. Volvemos a S. S hace el chequeo del más bajo de Rosita contra su orden y da que es mayor o igual. Lo mismo pasa con Haas, entonces tanto Haas como S van a ser punto de articulación. Y acá se ven capsulitas, es gracias a qué relación, a esa relación que tiene S con Rosita y Haas por esa relación que tiene con S. Y acá Martín, bueno, sería la relación con Pablo. Entonces, tanto Haas como S son punto de articulación y Martín también. Vamos a la rama de dato. Dato, Mati, Cano y Cami y Nacho. Bien, arrancamos por dato, podría haber arrancado por Cami o por Nacho. Arranca por dato. Hereda el orden más 1, entonces orden 1 más bajo 1. Va hacia Mati, orden 2 más bajo 2. Va hacia Nacho,
que ahí no tenía más opciones, o sea, ahí sí no tenía más opciones, y Nacho puede ir hacia Jorge o hacia Cami. En este caso va a ir hacia Cami. Primero en el orden del recorrido de DFS, ¿no? Bien. Cami va a volver, tiene una lista de retorno hacia Jorge. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a robar el más bajo de Jorge, que es 0. Si es que era más chico que su más bajo, que igual lo es, entonces se roba el más bajo de Jorge y va a ser 0. Bien, buenísimo. Cami no tiene más adyacentes, vuelve hacia Nacho. Nacho hace el chequeo. El más bajo de Cami, o sea, el hijo que acabo del adyacente que acabo de recorrer, ¿es mayor o igual que mi orden? No, es más chico. Bueno, buenísimo. Nacho no es punto de articulación. O sea, no es punto de articulación por Cami. Si tuviese otro adyacente y tuviese que ver, bueno, ahí si tuviese de Nacho saliese una flecha hacia Pepito, bueno, ahí sí, porque tendría un hijo que sí lo tendría. Que sí sería desconectado por Nacho, pero en este caso no ocurre. Bien, entonces Nacho de Cami hereda el más bajo 0, ¿no? Porque hace el mínimo entre su más bajo y el de Cami. Bien, vuelve a Mati. Mati pasa lo mismo. Se queda el más bajo de Nacho, es más chico que mi orden, entonces no soy punto de articulación y hereda el más bajo. Lo mismo Dato, y Dato va a pasar lo mismo, hace ese mismo chequeo y ve que el más bajo de Mati es más chico que su orden, entonces no es punto de articulación y roba su más bajo. Y bueno, terminamos de recorrer esa rama y volvemos a Jorge. Y Jorge es raíz. ¿Y qué se fija la raíz? Se fija si tiene uno o más hijos. En este caso tiene 3, entonces Jorge es punto de articulación. Entonces acá los 4 puntos de articulación son los que dijimos anteriormente. Bien, voy a checar primero si hay preguntas. Bien, no había preguntas. Bien. Otro ejemplo más. Hacer AG, EBF, o sea, en este grafo arrancar, hacer ese orden que nos propone, CDH. Y acá dice que hay que chorear el orden y no el más bajo. Ok, perfecto. Yo estuve diciendo mal, lo que hay que chorear es el orden no más bajo, pero ahora vamos a ver en el ejemplo para que quede más claro. Y también lo vamos a ver después en el código. Yo voy a switchar de ventana y vamos a proponer hacer este seguimiento, pero en vivo. Entonces, bien, el seguimiento que nos propone hacer es AGEBFCDH. Entonces, ya dibujé más o menos cuál sería el recorrido, pero vamos a hacer lo de los órdenes y más bajos. Entonces yo voy hacia G primero, ¿no? O arranqué en A. G, ¿qué va a tener? Orden 1 y más bajo 1, ¿no? Porque es lo que le da de A más 1. Bien. G no tiene adyacentes, no tiene nada para chequear, obviamente no es punto de articulación. Vuelve hacia A. A va a seguir el recorrido hacia E. Bien. E, ¿qué tiene? E hereda el orden más bajo, que va a ser 1 y 1. Bien, buenísimo. E sigue hacia B, que también va a tener orden 2, en este caso, y más bajo 2. Nos propone que el orden sea ir a F, entonces vamos con F. Sería orden 3, más bajo 3. Buenísimo. Y F tiene una lista de retorno. Acá habría que dibujar la lista de retorno. Vamos a hacerla en un colorcito. Vamos a hacerla de acá para A. De acá hacia A. Vamos a hacerla para arriba. Ahí. Esta es la lista de retorno. Digamos, pongámosla en amarillito. Y esta es la lista de retorno. Entonces, ¿qué hace F? F lo que va a hacer es heredar el orden de, de, de A. Entonces, en su más bajo. Entonces nos va a quedar acá 0, ¿no? Acá, bueno, F no tiene más para recorrer, y obviamente no es punto de articulación, porque no tiene adyacentes que no hayamos visto sobre lo cual hacer el chequeo. Y volvemos a ver. B, lo que va a decir es, bueno, F. ¿Qué pasó con F? F, el más bajo de F, ¿es mayor o igual que mi orden? No, es más chico. Bueno, buenísimo. B tampoco es punto de articulación, y lo que hace es heredar el más bajo. Entonces queda con 0. O sea, acá sí hereda el más bajo. Distinto es cuando tenemos una lista de retorno. Pero cuando hacemos la vuelta de la recursión, ahí robamos el más bajo. Pero en otro caso heredamos el 0. Bien. B tiene otra lista de retorno hacia A. Entonces A, ¿qué va a pasar?
Bueno, se chorea el... Uf, qué difícil es dibujar acá. Tuki Tuki tiene una lista de retorno también hacia A, o en este caso daríamos el más bajo de 0, el orden 0 lo pondríamos en el más bajo, pero bueno, ya ocurrió que ya era 0, así que no se actualizaría. Pero ¿qué pasaba si el orden en que recorríamos era que primero veíamos A y después veíamos F? Bueno, acá en este caso hubiese heredado el orden, sería B0, y si acá yo hubiese heredado el más bajo, cuando yo vuelvo a la recursión, ¿qué pasa? Me quedaría que es igual. Entonces ahí me quedaría que B es punto de articulación. Con lo cual hay que chequear, hay que robar el... No, perdón, estoy diciendo mal. Perdón, no hagan caso. Ahora vamos a ver en el caso que decía Martín de por qué hay que robar el orden. Bien. Bien, vamos a C. Pero bueno, estas salidas de retorno las tenemos. Vamos a C. C en este caso hereda el orden de B más 1. Entonces, y el más bajo va a ser igual a su orden. Bien. Orden 3, más bajo 3. Buenísimo. Lo mismo con D. 4 y 4. Y lo mismo con H. Acá es 5 y 5. Bueno, H no tiene más adyacentes, listo. No tiene lista de retorno tampoco, volvemos a D. D va a decir, bueno, el más bajo de H es más grande o igual que mi orden, sí. Entonces D pasa a ser punto de articulación. Perfecto, es punto de articulación. Bien. Y D, aparte, tiene una lista de retorno hacia B. Bueno, hacia el otro lado. Ahí. Entonces acá lo que hace es heredar el orden de B, ¿no? Ahí. Perfecto. Bien, volvemos a C. C, ¿qué va a chequear? Va a chequear que si el más bajo de D es mayor o igual que su orden, que no pasa, pues más chico, entonces C no es punto de articulación. Y bueno, volvemos a B y B chequea el más bajo de... perdón, y se roba el 2. Pues acá sí se tiene que robar el más bajo de adyacente, ¿no? Cuando tenemos la lista de retorno nos robamos el orden, cuando volvemos a la recursión nos choreamos el más bajo. Bien. Y entonces acá B, acá es el caso tricky, acá B lo que va a chequear es, bueno, el más bajo de C es más chico, perdón, es más grande o igual que su orden. Sí, es más grande o igual. Entonces B es punto de articulación y efectivamente lo es. Estaba bien que lo marquemos. Pero ¿qué pasaba si yo acá, cuando decía D, heredaba el más bajo de B en lugar de su orden? Me iba a quedar acá, más bajo 0, C iba a heredar ese más bajo 0, entonces cuando llegase acá, cuando haga el chequeo de si su más bajo es mayor o igual que su orden, iba a dar que no, entonces B iba a dar que no era punto de articulación, lo cual estaba incorrecto. Entonces por eso es cuando hacemos la lista de retorno, hay que robar el orden. Cuando volvemos a la recursividad, lo que robamos es el más bajo. Igual de vuelta no robamos, porque hacemos un mínimo entre el actual y el que me proponen, pero en uno el que me proponen es el orden, en el caso de la lista de retorno, y en el otro es el más bajo, ¿no? Bien, entonces acá, habiendo robado el orden en lugar del más bajo en la lista de retorno, llegué efectivamente a que B es punto de articulación. De la otra forma hubiese dado que no era, y era incorrecto el algoritmo. Bien, volvemos acá, el más bajo de B es más chico que el orden de E, entonces E no es punto de articulación, y regresamos a A. Y A tiene su criterio separado, donde si se fija si tiene uno o más hijos, tiene más de uno, entonces también A es punto de articulación, y son esos los puntos de articulación que efectivamente son los que deberían ser. Profe, perdón, una consulta. Sí. El más bajo de D es 2 porque es el orden de B. Porque es el orden de B, sí. Ah, ok, listo. Gracias. Sí. No, o sea, cuando hacemos la lista de retorno, ahí robamos el orden de ese vértice al cual retornamos.
Sí, está. Cuando volvemos de una llamada recursiva, o sea, de la transversalidad del DFS, ahí robamos el más bajo, hacemos el mínimo entre el más bajo mío y el de el hijo que acabo de recorrer. Bien, Tayel, la parte de una pregunta, dice, no entendí por qué hacemos este orden, tipo, ¿es de GD o tendría alguna ventaja o justificación hacer algo así? No entendí bien lo del orden, o sea, si vos te referís a hacer DFS o hacer este seguimiento en particular, o lo de chorear el orden en vez del más bajo. Bueno, ahora voy a avanzar la diapo porque vamos a ver algo de código y voy a compartir el código del punto de articulación y les voy a mostrar exactamente este caso de error si choreásemos el más bajo en lugar de chorear el orden. El orden que puse es, de recorrerlo de esa manera, es para mostrar este error que les quería mostrar, de qué pasa si vos choreás el más bajo en lugar del orden. Por ahí con un recorrido no pasa. De hecho, ahora vamos a ver que depende del recorrido que se haga, el algoritmo va a dar bien o va a dar mal. Pero para ese orden en particular queda muy claro que si robábamos el más bajo, nos iba a dar incorrecto el algoritmo. En realidad tendríamos que haber robado el orden. Bien, entonces vamos a ver el código, que si quieren aumento un poco la letra. No aumente demasiado. Bien, entonces, ¿cuál sería? Bueno, el print, olvídense. Primero, hay una llamada original y después tiene una llamada recursiva, ¿no? La original es para arrancar de algún lado en particular, o que el origen sea uno random. Y después lo que hace es crea un set donde vamos a ir guardando los puntos de articulación. Y bueno, hace la llamada recursiva. Que esta función lo que recibe es el grafo, el origen, un diccionario de visitados, un diccionario de padres, donde el padre del origen, es none, el diccionario de más bajo, un diccionario de puntos, el diccionario de orden, que en este caso es 0, el diccionario más bajo, que bueno, va a choreárselo, lo va a setear acá mismo en la primera parte del algoritmo, de la llamada recursiva. Después recibe el set de puntos de articulación para ir guardando, y recibe un parámetro más, sí, recibe un montón de parámetros, que es si es raíz o no. Y en el único caso donde va a ser raíz es en la primera llamada, ¿no? Que eso lo vamos a dictar, va a ser ese chequeo distinto que está acá abajo, donde hacemos ese chequeo de raíz y los hijos son más de uno. Bien, ¿cómo sería esto entonces? Bueno, arrancamos, ¿no? Arrancamos con el primer vértice. Seteamos los hijos en 0 porque obviamente por ahora no tiene hijos. Entonces no hay nada que hacer. Y seteamos el más bajo. El más bajo va a ser igual a su orden. Buenísimo, el orden lo seteamos previamente. Para el primer vértice es 0. Y arranca. Por cada uno de sus adyacentes se va a fijar. Si no está visitado, o sea, es un nodo nuevo en el recorrido de FS, bueno, lo cuento como un hijo más, le pongo un orden mayor a mí, digamos, que era eso de que decíamos que el orden es el del padre más 1. Seteamos el padre, que digamos el padre de este que voy a recorrer soy yo, y agregamos ese a visitados. Y bueno, hacemos la llamada recursiva. Cuando vuelve la llamada recursiva, ¿no? Pase lo que pase. Lo que va a hacer es, se fija, si el más bajo de ese, luego de la llamada recursiva, es mayor o igual a mi orden, que era lo que hacíamos, bueno, y no soy raíz, porque si soy raíz no aplico ese criterio, agrego como punto de articulación. Y si no, no. Y después lo que hago es, hago el mínimo entre el más bajo mío y el más bajo de ese nodo que se hizo el recorrido. Y lo guardo como más bajo mío, ¿no? Entonces yo me voy a robar, si es más chico, el más bajo del adyacente que acabo de recorrer, si no me quedo con el que ya tenía. Bien. Eso es si no estaba visitado, o sea que era un vértice nuevo en el recorrido. O sea, no lo había visto antes. En otro caso, me fijo, si es distinto de mi padre, o sea, si estaba en visitados, o es mi padre o es uno que estaba más arriba. Si es mi padre, no hago nada, entonces, en el caso donde no es mi padre, hago eso de robarme el más bajo, el orden, perdón, de si es más chico, te robo el orden de ese vértice, ¿no? Hago el mínimo entre mi más bajo y el orden de ese, y me lo guardo en mi más bajo. Esto es básicamente lo que decíamos. Y acá es donde yo acá podría haber puesto también más bajo de W, pero esto es lo que estaba mal. Y de hecho lo vamos a ver en una corrida. ¿Qué pasa en cada caso? Bueno, lo voy a dejar así de momento.
la forma correcta. Y bueno, y al final de todo tenemos, para el caso, esto de lo del conteo de hijos y lo de la raíz es solamente para el caso justamente de la raíz, y es un chequeo aparte donde dice si es raíz y tiene más de un hijo, bueno, lo agregamos también a punto de atribución. Tranquilamente se podría hacer por ahí acá, depende de cómo lo implementen, acá está implementado directamente la llamada recursiva. Hay varias formas de implementar. Bien. Vamos a correrlo, efectivamente, para ver qué da. Y vamos a correr con el mismo grafo que les mostraba recién en el Draw.io. Y acá se ve el recorrido, arrancó por H en vez de por A, como habíamos hecho antes. Entonces, obviamente va a dar cualquier cosa. Algo completamente distinto el recorrido a lo que hicimos recién. Pero vamos a ver qué pasa si lo corremos varias veces. Bueno, acá arrancó de vuelta de H, pero acá arrancó de G, acá arranca de, acá arranca de A, y en todos los casos da los mismos puntos de articulación. Los da en distinto orden, porque obviamente los va descubriendo en un orden distinto, pero siempre da los mismos. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo el más bajo, como habíamos dicho, que era lo que no había que hacer? Que es un error común, y que de hecho es un error que cometimos cuando empezamos a dar el tema y lo corregimos al mitad del cuatrimestre cuando nos dimos cuenta de que había un error en la interpretación del algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pasa que según dónde arranques el recorrido, o sea, y cómo sea el recorrido en general, te va a dar más o menos punto de articulación. Y el particular que se va a chotear es el B, que habíamos visto antes. Entonces acá te va a dar A y D, pero hay veces donde sí te va a dar bien, porque depende del recorrido. Acá justo arranca por B, entonces, o arranca por B, hace la validación de si es raíz y eso, entonces, de alguna forma te termina quedando bien los puntos de articulación, pero vemos que eso es medio aleatorio, ¿no? No es determinístico, lo cual indica que el algoritmo está erróneo. En cambio, poniendo acá el orden, no importa cuál sea el recorrido, no importa cuál sea el origen, siempre va a dar correcto el resultado. Bien. Eso respecto a punto de articulación. ¿Hay alguna duda de esto? Aplicaciones de punto de articulación hay algunas cuantas, ¿sí? Por ejemplo, para ver también nodos centrales, poner un grafo, una forma de ver. O sea, centralidad igual ya vimos, hay varias formas de centralidad, pero poner una forma, podríamos determinar que la centralidad sería tipo, bueno, ¿cuáles son los puntos de articulación? Esos son nodos más o menos centrales, pues son los que conectan el grafo. Para un montón de aplicaciones puede ser, tipo, yo quiero desconectar gente, bueno, borro un nodo y sé que tipo se divide en dos grupos, o sea, un grupo deja de estar conexo. O sea, hay varias aplicaciones a punto de articulación. Bien. ¿Los puntos de centralidad son sí o sí puntos de articulación? No, no, no. De hecho, es posible que no lo sean, porque aparte pensar una red social donde casi nadie queda desconectado del todo por alguien. O sea, depende en dónde estés tratando. En una red social, posiblemente ningún nodo central sea punto de articulación. Por ahí, no sé, vos tenés una cuenta trucha y sos el único que seguís a esa persona, y bueno, vos sos punto de articulación de esa cuenta trucha y la que dejás afuera y se convertirá en dos y a vos te borran la cuenta. Pero digamos, los, no sé, las personas más centrales de Twitter, por ejemplo, no sé, Elon Musk, o yo qué sé, alguno que tenga un montón de seguidores, si lo sacás, hay un montón de gente que va a seguir conectada igual, o sea, nadie solamente está conectado por Elon Musk. Pero bueno, Elon Musk es muy central porque conecta un montón de gente, digamos, corta caminos. Bien. No sé si queda alguna duda de esto. Si no, seguimos con el otro tema que también está muy interesante. Y vuelvo a las diapositivas. Bien. El código lo suben al Drive. Creo que ya está subido al Drive. Si no, pues después le consulto a Martín y cualquier cosa lo subimos o los pasamos por Slack o lo que sea. Pero sí, de alguna forma u otra lo van a tener, seguramente. A ver si ven grabaciones de cuatris pasados de la clase. Se muestra el código. Eso está en la grabación, para ver si lo quieren llevar después a su editor de código. Bien. Y después están las componentes fuertemente conexas. Bien. Ya hablamos de las componentes conexas que aplican un grafo no dirigido, que es que un grupo de vértices que se conectan todos con todos. Como recién veíamos, tipo, en el primer ejemplo de todos, de las primeras diapos, tipo en la primera, en la de ejemplos, perdón, vamos a ir acá. Acá serían tres componentes conexas distintas. Buenísimo.
Vamos a acá, componentes con la definición. Esos componentes conexas que son aplicados a grafos no dirigidos. Porque en grafos dirigidos hay que hacer dos distinciones. Están las componentes débilmente conexas, que sería que si al grafo le saco la dirección, sería con las componentes conexas. O sea, sería, si al grafo le saco la dirección y lo vuelvo un grafo no dirigido, bueno, ahí sería lo mismo que las componentes conexas. Pone que tenga alguna aplicación, no sé qué tanto, por ahí es útil, digo, para ver si hay alguna relación entre dos vértices, pero sí, vos sabés que uno por ahí está conectado con uno, pero no con el otro no con el otro. Pero bueno, poner que para ver si hay alguna relación parentesca, podría servir. Ver que están en la misma componente débilmente conexa. Ahora, la componente fuertemente conexa es un concepto mucho más fuerte, que es que o sea, implica lo mismo que la componente conexa, pero es que todos los vértices de esa componente se pueden conectar entre sí de alguna forma. Y vamos a ver, por ejemplo, acá. En este grafo, de ejemplo, tenemos a Fede, a Cacho y a Juan. Una componente fuertemente conexa, dijimos, todos los vértices de la componente fuertemente conexa tienen que ser alcanzables unos hacia otros. Entonces, acá, ¿cuántas componentes conexas, fuertemente conexas hay? ¿Cuántas se les ocurre que hay y cuáles serían? Cacho y Juan, decís que son una. Claro, exacto. Bien, ahí entre Yani y Francisco armaron la respuesta, y es que hay dos componentes fuertemente conexas, una que tiene a Fede solo, porque Fede puede ir hacia Cacho, pero Cacho no puede ir hacia Fede. Bueno, Juan ni hablar, Juan está todavía más lejos de Fede. O sea, bueno, más lejos, es una forma de decir, ¿no? En distancia de la diapositiva. Está a una arista de distancia igual que Cacho. Pero sí, pero Fede puede ir a Cacho y a Juan eventualmente a través de Cacho, pero ni Cacho ni Juan pueden ir a Fede. Entonces Fede es una componente fuertemente conexa por sí solo. Pero Cacho y Juan pueden ir hacia Cacho, o sea, Cacho puede ir a Juan y Juan puede ir hacia Cacho, y así eternamente, y entonces son una componente fuertemente conexa por separado. Entonces este grafo tiene dos componentes fuertemente conexas y son Fede, Cacho y Juan. Bien. ¿Cuántas componentes débilmente conexas hay? Perdón. La primera respuesta a esta pregunta sería: ¿cuántas componentes conexas hay? No hay, porque componentes conexas así solo es un concepto de grafo no dirigido. No aplica a grafo dirigido. Podemos preguntarnos cuántas componentes débilmente conexas hay. Acá sí podríamos decir que es una sola, porque si sacamos las flechitas, nos queda una única componente conexa. Esa sería la componente débilmente conexa del grafo. ¿Y cuántas componentes fuertemente conexas hay? Bien, es lo que respondimos recién. Y acá tenemos otro algoritmo, también de Tarjan, y de hecho pueden ver que es de Tarjan porque es muy parecido. Obviamente es distinto, pero tiene ciertas similitudes con el anterior. Es el mismo sujeto, estaba con mucho tiempo el amigo, y bien, vamos a usarlo para detectar las CFCs del grafo. Vamos a empezar a decirle CFC porque como componente fuertemente conexa me cuesta 3 kilos de oxígeno decirlo cada vez. Así que voy a decir CFC a partir de ahora. Aplicamos un DFS, igual que antes, partimos de un vértice cualquiera, y vamos viendo las aristas de retorno. Cuando vemos una arista de retorno, hacemos algo. Bien, ya sabemos que vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ver en breve. Y aparte vamos a usar una pila. O sea, vamos a usar una estructura auxiliar aparte para ir apilando los vértices. ¿Para qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es, si al recorrer todos los adyacentes, o sea, yo termino de ver todos los adyacentes de un vértice, ¿no? Y me fijo, si el más bajo de todos los, si cuando yo termino de recorrer todos esos adyacentes, mi más bajo es igual a mi orden, entonces ahí cierro una CFC y todos los que yo desapile hasta encontrarme a mí mismo son parte de mi CFC. Es un quilombo plantearlo así, pero ya lo vamos a ver con el ejemplo, que va a quedar un poco más claro, espero. Y tampoco espero que quede claro a la primera, es algo que por ahí hay que repasar varias veces, pero nada, cuando lo veamos con el seguimiento seguramente se va a entender un poco más. Y en este caso, vamos a tener también el diccionario de orden y el diccionario de más bajo, pero en este caso el diccionario de orden no va a ser por, o sea, el orden que tenga cada vértice no va a ser por rama, como hacíamos antes, que era el del padre más uno, va a ser global.
O sea, va a ser en el orden en que yo lo visité en el recorrido de FS. O sea, si yo a uno lo vi primero, le pongo el 0. Y después yo sé una rama y, no sé, vi 3 en esa rama, bueno, el último de esa rama tendré el 3, vuelvo y recorro otra rama y ese no va a empezar desde 1 en 1 de vuelta, va a ser 4. Si no, hay bugs. Y de hecho, vamos a ver después el bug que puede haber si hacemos eso. Bien, entonces hacemos un seguimiento para el grafo este que hicimos. Entonces vamos a hacer un seguimiento y lo que hace es setea también un orden y un más bajo. Por eso digo que es parecido el algoritmo al que vimos recién. Tiene también estos dos conceptos de orden y más bajo. Entonces, bueno, de vuelta, lo arranca los dos en 0. Y apila a Fede en esta pila que vamos a usar auxiliar. Buenísimo. Bien, sigue en el recorrido de FS. Va hacia Cacho, que es el único que puede ir. Cacho va a tener orden 1, porque es el segundo nodo que recorrí. No tiene nada que ver con el orden de Fede, solamente porque es el segundo que recorrí. Bueno, y el más bajo va a ser igual al orden. Apilo a Cacho y apilo a Juan, que Juan también tiene un orden 2, porque es el tercer vértice que veo en el recorrido, y su más bajo es igual a su orden. Y apilo a Juan. Buenísimo. ¿Va a haber una lista de retorno? Sí, va a haber la lista de retorno. Esta se va reflejada acá. En este caso, sí, la lista de retorno, como es un grafo dirigido, no, me fijo al padre, porque tranquilamente pueden existir la arista del padre. Distinto era del punto de articulación, que el padre siempre estaba, entonces no lo chequeo porque me caga el algoritmo. Pero acá sí me interesa. Si tengo una flecha inmediatamente que vuela a mi padre, bueno, no me importa. No me interesa el padre acá. Solamente me interesa que tenga una lista que retorna a uno que tiene un más bajo, un orden más chico que yo. Entonces, bien, acá lo que hace es se roba el orden de Cacho. Sí, se roba el orden de Cacho, o puede ser que se robe el más bajo. Lo vamos a ver en breve. Voy a chequear rápidamente para no cagarla. No, se roba el más bajo. Acá sí se roba siempre el más bajo. Distinto es el caso del punto de articulación, donde en la salita de retorno se robaba el orden. Acá nos robamos el más bajo. Entonces, por eso, el algoritmo es parecido, tiene cierto detalle de diferencias, así que hay que estar atento de uno al otro, hay que practicar para que no nos perdamos en esas diferencias. ¿Por qué en este caso se roba el más bajo? ¿Cómo? En este caso se roba el más bajo. ¿Por En qué? este caso se roba el más bajo, en la salita de retorno. Y en el ¿Pero de por punto de qué? articulación te robas el más bajo cuando volés de una recursividad, pero cuando vas a una lista de retorno, cuando encontrás una lista de retorno, te robas el orden. Ahí tenías dos criterios, o sea, te podías robar dos cosas dependiendo cuál era la cosa. Acá como solamente activás cuando te encontrás una lista de retorno, te robas el más bajo. O sea, solamente Ok. hay una forma de robar, que es con una lista de retorno. Bien, entonces nos robamos el más bajo este y nos quedamos con el 1. Bien, entonces, acá lo que va a hacer Juan, cuando termine de chequear sus aristas, va a decir, mi orden sigue siendo igual a mi más bajo, que era lo que planteaba originalmente, ¿no? O sea, todos arrancan con un orden igual a su más bajo. Y dice, mi orden es igual a mi más bajo. No. Entonces, yo no soy, yo no me voy a determinar como que soy una componente fuertemente conectada porque estoy conectado a alguien más. O sea, pude ir hacia otro que está más arriba, que si pude ir hacia otro que está hacia más arriba, ese va a ser parte de mi componente conexa. Y yo voy a decir que alguien que esté más arriba que yo en el recorrido, o más bajo en el diccionario de más bajos, pero más arriba en mi recorrido de árbol, que ese decida cuándo cerrar la componente fuerte de conexa. Acá lo que, como el orden es distinto de su más bajo, o sea, como que cambió, Juan sabe que pertenece a una componente fuertemente conexa con alguien más, pero no sabe con cuántos más, ni con ni quién, ni quién va a ser el responsable de cerrarla. Pero Juan sabe que él pertenece a una componente fuertemente conexa con alguien más y que va a dejar la responsabilidad de que ese alguien más lo cierre. ¿Y cuándo lo va a cerrar? Lo va a cerrar el que encuentre que su orden se mantuvo igual que su más bajo. Es decir, que esa persona no pudo ir más arriba. Entonces, cuando ya no pudo ir más arriba, es que, bueno, listo. Los que están más abajo quizás pudieron ir a mí, eh, pero yo no voy a poder ir más arriba. Entonces ya está. Yo cierro mi componente fuertemente conexa. Es una forma, capaz, engorrosa de pensarlo, o no. Depende, cada uno le resultará
más clara de una forma o de otra, pero por acá lo importante es que el algoritmo se va a fijar. El orden del vértice, cuando termina de recorrer todos sus adyacentes, ¿es igual a su más bajo? Sí. Entonces, Cacho empieza a desapilar de la pila hasta encontrarse a sí mismo y todos los que desapiló, incluyéndose, cuando se desapila al final, todos esos van a ser parte de la componente fuertemente conexa. Entonces, lo que va a hacer es desapilar a Juan, desapilar a Cacho. Entonces, la nueva CFC es Juan y Cacho. Perfecto, listo, buenísimo. Terminó ese desapilado y volvías a Fede. Y Fede va a decir, ¿mi orden es igual a mi más bajo? Sí. Entonces, lo mismo. Va a decir, bueno, yo acá cierro una CFC. O sea, el concepto de que el orden y el más bajo coincidan es que ese vértice va a cerrar una CFC. Y no importa si va a ser él solo, porque todos los vértices van a pertenecer a alguna componente fuertemente conexa. Porque por definición, cada vértice va a pertenecer a una componente fuertemente conexa, que puede ser, en muchos casos, ese vértice solo, como es el caso de Fede, o puede ser un conjunto más grande de vértices. Pero todos van a pertenecer a alguna. Entonces, lo que determina si el orden y el más bajo coinciden es si ese es el encargado de cerrar la componente fuertemente conexa. Si en cambio no coinciden, es que, ok, este encontró que pudo ir hacia otro anterior y le va a dar el privilegio de cerrar la CFC a ese anterior, pero Juan va a decir, bueno, yo ya está. Determiné que yo no cierro nada y que alguien lo va a cerrar por mí y yo pertenezco a la CFC desde que cierre, que tenga esa igualdad de orden y más bajo. Y para eso usamos la pila, ¿no? Para que uno desapile hasta encontrarse a sí mismo y todo lo que desapile hasta encontrarme es parte de mi CFC. De vuelta, es difícil verlo, pero con un poquito de práctica lo vamos a ir sacando. Acá no sé si quedó alguna duda, dice entonces Juan es un subgrafo fuertemente conexo. Bueno, por ahí lo contesté antes, pero lo que decía es que todos los vértices pertenecen a una componente fuertemente conexa. Que será de uno o de más. Pero todas al menos, o sea, todos tienen uno y todas las componentes fuertemente conexas tienen al menos un grafo, ¿no? Un vértice. Y todos los vértices pertenecen al menos una componente fuertemente conexa. O sea, se podría decir que la cantidad de componentes fuertemente conexas del grafo va a ser menor o igual a la cantidad de vértices del grafo. Bien. Pero nunca va a ser cero. Bien. Nicolás dice, hay una sola componente débilmente conexa. Sí, sí, sí. Débilmente conexa, hay una sola. Pero lo de débilmente conexa es mucho más fácil de encontrarlo porque basta con clonar el grafo, hacerlo no dirigido, o sea, clonar el grafo, pero clavar aristas no dirigidas. O si encuentro una arista, automáticamente pongo la de retorno, sea que exista o no en el original, y hago el algoritmo que ya vieron para encontrar componentes conexas en un grafo no dirigido. O sea, y con eso van a poder calcularlo tranquilamente. Bien. Y el orden, también en este caso va a ser el mismo que vamos a ver acá, y después vamos a ver los órdenes de los dos algoritmos que vimos. Bien. Vamos a verlo con un caso más complicado, de vuelta. Esta red que vimos antes, pero ahora le agregamos flechitas y quedó de esta manera. Vamos a hacer primero una primera evaluación de cuáles son las componentes fuertemente conexas. Acá vamos a encontrar a Rosita, por ejemplo, que está sola, es una componente fuertemente conexa separada del resto. Listo. Rosita va a ser. Después, Has y S. Has y S van a pertenecer a una componente fuertemente conexa, pero no va a incluir a ninguno más porque Rosita, no. O sea, si van a Rosita, Rosita no puede volver hacia eso. O sea que son Has y S que pueden volver así entre sí eternamente, pero el resto, o sea, si se van a otro lado, no pueden volver. Y tampoco otros si va hacia Has y S no van a poder retornar. Entonces Has y S son una componente fuertemente conexa. Acá tenemos dos, Has y S y Rosita. Después veamos si Jorge si va hacia Martín, bueno, ya después no puede volver. Entonces ya por este lado Jorge no va a tener una CFC. Y Jorge si va hacia Dato o hacia Cami, sí puede volver. Entonces Jorge va a pertenecer a alguna CFC acá, va a pertenecer Jorge. Bien. No,
ahora lo vamos a ver bien en cuáles quedan. Es mucho más difícil a simple vista darse cuenta cuáles son las CFCs que darse cuenta cuál es un punto de articulación, que capaz es mucho más sencillo gráficamente. Acá hay que ponerse a ver la flechita, más engorroso. Bien. Entonces arrancamos de vuelta desde un vértice aleatorio. Acá no tan aleatorio, vamos a agarrar el mismo que antes, que va a ser Jorge. Necesitamos el orden y el más bajo, 0. Bien. Orden y más bajo, 0. ¿Qué hacía? Voy a un siguiente vértice. Primero lo apilo a Jorge, ¿no? Cada vez que visito uno nuevo, apilo. En este caso decidir hacia Martín, ¿no? Eligió Martín el recorrido de adyacentes. Listo. Elegir a Martín, Martín queda con orden 1 y más bajo 1. Buenísimo. Apilo Martín. Martín va a ir hacia alguno de sus adyacentes, que en este caso el único es Pablo. Pablo, orden 2, más bajo 2. Se apila Pablo. Pablo va a ir a alguno de sus adyacentes, tiene uno solo, va a ir hacia Fede. Fede va a quedar con orden 3, más bajo 3. Fede va a recorrer sus adyacentes, que tiene 2. Tiene a Martín y tiene a Pablo. Entonces, bueno, y Fede se apila antes de hacer eso. Pero Fede, bueno, va a ir con alguno de los dos. Bueno, Fede primero hacia Pablo. Y encuentra esa lista de retorno. ¿Cómo sabe que es una lista de retorno? Porque básicamente se fija si ya visitó el vértice al que está yendo. Si ya lo visitó, bueno, es una lista de retorno. Y dice, bueno, me robo el más bajo del chaboncín de Pablo, ¿no? Me lo robo, si es más chico, me quedo con el 2. Buenísimo. Encuentro otra lista de retorno, que es otro de mis adyacentes, Martín. Entonces, el más bajo de Martín es más chico que el actual mío, sí. Entonces me lo choreo y me quedo con el 1. Si fuese al revés el recorrido, o sea, si primero recorría Martín y después recorría Pablo, igualmente va a quedar acá 1, porque siempre hace el mínimo entre el actual y el que está encontrando, ¿no? Entonces, acá se robó el 1, y si después fuese a Pablo, diría, bueno, el más bajo de Pablo igual es más grande que el que ya tenía, así que no me lo quedo. Me quedo con el que tengo. Se queda con el 1. Así que es lo mismo si hace primero Martín o Pablo, va a quedarse con bajo 1. Bien, ya no tiene más adyacentes. Y lo que va a hacer cuando termina de chequear sus adyacentes es hace eso de chequear. Si el orden es igual a mi más bajo, yo cierro una CFC. Pero en este caso no pasa eso, así que no cierro una CFC. Va hacia arriba. Pablo va a heredar el más bajo de Fede, ¿no? Va a heredar el más bajo de Fede y va a decir, bueno, yo tampoco coincido mi orden, o sea, y no tiene más adyacentes. Entonces, yo el orden y el más bajo no coinciden, yo no cierro las CFC, que lo cierre otro, más arriba. Bueno, buenísimo. Llega hacia Martín. Martín no tiene más adyacente, entonces va a hacer ese chequeo. Y en este caso, el orden de Martín, su orden y su más bajo coinciden, entonces él cierra una CFC. ¿Y cuántos pertenece a ese CFC? Bueno, tiene que empezar a desapilar hasta encontrarse. Entonces desapila Fede, desapila Pablo, y se desapila a sí mismo. Y bueno, estos tres forman la CFC, ¿no? Ahí cuando se encuentra a sí mismo, se desapila y termina de desapilar, y ahí cierra la CFC, ¿no? Lo guarda todo como una única CFC. Buenísimo. ¿Qué va a hacer el algoritmo? Vuelve en el recorrido de FS hacia Jorge, y Jorge tiene más adyacentes por ver, entonces va hacia otro más. En este caso eligió a Haas. Profe, una consulta. Sí. ¿Pablo y Fede no son una componente fuertemente conexa? Pablo y Fede son una componente fuerte con esa, pero junto a Martín. Pero fíjate que cualquiera de los tres Qué puede ir pavo, a cualquiera de claro. los otros dos. Sí, son una componente fuerte con esa, pero Sí, aparte sí. también está Martín. No, me reconfundí, gracias. No. Pero sí, por eso digo que es más difícil a simple vista darse cuenta de las CFCs, porque por ahí hay una flecha que después termina volviendo y vos decís, tipo, sí, mira, todo se conecta con todo. Y todo es unas únicas componentes fuertemente conexas. La definición de componente fuertemente conexa, recuerden, es si yo desde uno de los vértices puedo ir hacia cualquiera otro de los vértices y regresar hacia mí, entonces forma parte de una componente fuertemente conexa. Tengo un camino de regreso yendo por esos vértices. Bien. Y aplica para todos los vértices de esa componente fuertemente conexa, ¿no? Bien, entonces vamos a Haas. ¿Y Haas qué orden va a tener? Acá los estoy probando. Haas qué orden va a tener. 4, dice Francisco. Nicolás dice 4. ¿Alguien dice 1? Bien, nadie dice 1 porque no va 1. Va 4. Porque recuerden que el contador en este caso va a ser global.
no hereda el del padre más 1, sino que es global. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Es el orden en que lo vi en el recorrido. Entonces acá va a ser 4 y bueno, y el más bajo se setea de la misma manera. Bien, entonces Haas se apila. Y va hacia un adyacente, el único que es Ezequiel. Bien, Ezequiel queda con orden 5, abajo 5. Ezequiel va hacia alguno de sus adyacentes. Puede hacia Rosita o hacia Haas. En este caso va hacia Haas. ¿Y qué va a hacer? Se fija el mínimo entre los dos más bajos y se roba entonces el 4. ¿No? Pero Ezequiel tiene más vértices por recorrer y recorre Rosita. Y Rosita va a quedar con orden 6 y más bajo 6. Buenísimo. Rosita no tiene adyacentes. Entonces, cuando terminó ese for de ver todos los adyacentes, que acá en este caso no tenía, dice, ¿mi orden es igual a mis bajos? Sí. Ok, yo cierro. Bueno, primero me olvidé de apilar a Rosita. Entonces, yo cierro una CFC y desapilo hasta encontrarme. Bueno, es el tope, entonces, porque obviamente va a ser una componente de un solo elemento. Se desapila y se agrega como CFC. Buenísimo. Y ahí cerró la CFC. Vuelve a Ezequiel. Sí. La actualización del más bajo, ¿no se hace cuando terminaste de recorrer todos los adyacentes? No, la actualización del más bajo se hace cuando vos volvés, cuando encontrás una lista de retorno, Ah, claro. ahí actualizas el más bajo, o cuando volvés de una llamada recursiva y te fijás si el más bajo del que volviste quedó más chico que el tuyo. Si es más chico, te robás, como acá hace Pablo. Pablo tenía 2, pero Fede terminó con 1, entonces cuando vuelve dice, ah, bueno, pero 1 es más chico, entonces me lo robo también, me lo quedo. O sea, es como que el más bajo va un poco a decir, tipo, todos los que terminemos con más bajo 1 en esta rama, no están así, no lo piensen así, pero digo, una forma de pensarlo así como a la ligera es tipo, todos los que en esta rama tengan más bajo 1, vamos a pertenecer a la misma CFC. O sea, lo que nos conecta como CFC es que tenemos más bajo igual 1. ¿Se entiende? Algo así. Pero yo siempre robo el más chico, o sea, cuanto más... Si tengo la oportunidad de robarme uno más chico, me lo robo. Porque significa que nada, tipo, el representante siempre va a ser, el que cierre va a ser el que tenga el más bajo, el orden más chico, que en particular es el que tenía el más bajo más chico y del cual heredaron todos, ¿no? Entonces, por eso el representante, el que cierra, siempre es el de orden más chico en el recorrido, dentro de esa CFC, ¿no? Pero acá cuando vuelve, por ejemplo, cuando vuelve a Ezequiel desde Rosita, va a chequear, ¿no? Va a decir, tipo, bueno, el más bajo de Rosita. Me fijo el mínimo entre mi más bajo y el de Rosita. Y yo me quedo con el que ya tenía. El de Rosita no me sirve para nada. Entonces se queda con el 4. Bien. No sé si le contesté la duda. Sí, gracias. Bien, vuelve a Haas. Haas volvió desde la llamada de Ezequiel, hace el mínimo entre su más bajo y el de Ezequiel. Se queda con el mínimo, bueno, en los dos casos es 4. Y se va y no tiene más adyacentes, entonces hace el chequeo. Su orden es igual a su más bajo, sí, listo. Haas representa una componente fuertemente conexa, la cierra y va a desapilar hasta encontrarse a sí misma y ahí cierra la componente fuertemente conexa. Bien. Y retorna, lógicamente. Y va hacia Jorge. Y Jorge todavía tiene más adyacentes para ver, que puede ir hacia Cami o hacia Dato. En este caso va hacia Dato. Y Dato va a tener orden 7 de vuelta, porque es un orden global. Entonces va a tener orden 7 más bajo 7. Bien, Dato solamente puede ir hacia... Bueno, Dato se apila y solo puede ir hacia Mati. Entonces Mati va a tener orden 8 más bajo 8 y se apila. Y Mati solo puede ir hacia Nacho. Nacho va a quedar con orden 9 más bajo 9. Y Nacho solo tiene una arista adyacente y es Jorge. En particular va a ser una lista de retorno porque regresa a uno que ya visité. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Nacho cuando encuentre la lista de retorno? Actualiza el más bajo. Se roba el más bajo, bien, porque es más chico que el que tiene actualmente. Entonces, se roba el más bajo y le queda 0. Buenísimo. Entonces acá, Nacho ya no tiene más adyacentes, hace el chequeo de orden, ¿es igual a más bajo? No, yo no cierro la componente fuertemente conexa. Pero yo voy a pertenecer a la componente fuertemente conexa de un tal 0. Y ese va a ser el que se encargue, o uno más arriba de ese va a ser el que se encargue de cerrarlo. Bien.
Entonces, vuelve. Bueno, vuelve a Mati. Mati hereda el más bajo de Nacho porque es más chico que el que tenía. Y hace la comparativa. El orden no es igual al más bajo, yo tampoco cierro las FC. Lo mismo pasa con Dato, hasta que retorna Jorge. Pero Jorge no cierra ahí, porque Jorge tiene que ver primero todos sus adyacentes. Y le falta ir hacia Cami. Y Cami tiene, bueno, la pila y le pone orden 10 y más bajo 10. O el del contador es global. Y el más bajo siempre en principio va a coincidir con el orden inicial. Inicialmente. Bien, y Cami sí tiene una lista, que va a ser una lista de retorno, porque va a ser uno que ya visité, pero en este caso, el más bajo de Cami, de Nacho, perdón, es más bajo 0, entonces se lo roba, porque es más chico que el que tiene hoy en día Cami. Entonces se lo roba, entonces ahora todos tienen 0, lo que significa que todos van a pertenecer, todos los que tengan 0 van a pertenecer a la misma componente fuertemente conexa. ¿Y quién es el encargado de cerrar la componente fuertemente conexa 0, de más bajo 0, es justamente el que tiene orden 0, que es Jorge? Pero bueno, no nos adelantemos. Primero fuimos a Nacho. Encontramos la lista de retorno a Nacho, bueno, me robé el más bajo, buenísimo. No tengo más adyacentes, me fijo lo del orden, es distinto de mi más bajo, no cierro una CFC, vuelvo a Jorge. Jorge terminó de ver sus adyacentes. Y de Cami no roba el más bajo porque es igual o mayor que su más bajo actual. Así que se queda con el más bajo que ya tenía. Jorge se quedó sin adyacentes por B, entonces hace el chequeo. Orden, ¿es igual a más bajo? Sí. Listo, yo soy el encargado de cerrar una CFC. ¿Y cuántos pertenecen a esa CFC? Bueno, lo encuentro con la pila. Entonces, desapilo a Cami, desapilo a Nacho, desapilo a Mati, desapilo a Dato, y desapilo hasta encontrarme a mí, que soy Jorge, y ahí termino, ¿no? Y ahí terminé de desapilar. Y bien, y obviamente terminó el DFS en general, porque ya visité todo, ya no puedo ir hacia ningún lado, y la pila, lógicamente, me quedó vacía, que es algo que también tiene sentido, ¿no? Porque si me quedaban cosas en la pila, significa que alguno quedó sin asignar a una componente fuertemente conexa, pero vimos que eso no puede pasar, porque todos los vértices tienen que pertenecer a alguna componente fuertemente conexa, ya sea de sí misma, sola, o con más vértices. Pero bien, terminó el algoritmo. Buenísimo. Nicolás dice bajo Nacho, 0 igual 0, sí. Tomás, perdón, nosotros tenemos guardada una lista de nodos visitados. Sí, sí, usamos un mapa, un diccionario, para ir guardando la lista de visitados. Pero como hacíamos en el DFS normal, o en el BFS, digo, para no volver sobre nuestros pasos, no volver a recorrer cosas que ya vimos. Y acá, en particular, tenemos dos diccionarios más, dos hashes más, que son el de orden y el de más bajo, como menciona Francisco. Y si está en el hash de orden, cuenta como visitado, sí, tranquilamente podría ser que si lo encuentro en el de orden, significa que está visitado. Podría usar el mismo diccionario para los dos, para hacer las dos validaciones. Bien, caso que nos podríamos comer así nomás. Este es un caso tricky. En este caso, en este grafo empezamos por Cacho. Entonces, Cacho, bueno, orden 0, más bajo 0, lo apilo. Voy a Juan, podría ir a... No puedo ir a Fede. Voy a Juan. Bien, Juan tiene orden 1, más bajo 1, lo apilo, y Juan tiene una lista de retorno, entonces se roba el más bajo, y ya no coincide en el orden el más bajo, listo, Juan no cierra nada. Cacho sí, Cacho coincide su orden con su más bajo cuando termina con sus adyacentes, entonces Cacho cierra una CFC. Juan y Cacho, bien, eso está buenísimo, porque efectivamente son unas CFC. El tema es qué pasa ahora cuando voy a Facu, porque esto tiene que seguir hasta que recorrí todos los vértices, ¿no? O sea, y voy a tener un for más grande todavía, que es, bien, por cada vértice, si no lo visité, bueno, arranco desde ahí. Como pasaba también en el DFS o en centralidad, o en cualquier otro que teníamos que aplicar sobre todo el grafo, sea conexo o no. Bien. Y acá particularmente arranca así desde 0 y orden 0 y más bajo 0. No, perdón. Esto es lo que por ahí trae error. Vamos a verlo en breve. Por eso hay que tener un orden global. Bien. Apilamos a Facu.
que arrancó con orden 0 más bajo 0, después va Fede con orden 1 más bajo 1, y llega Cacho. Y Cacho no está apilado. Bien, Cacho no está apilado. ¿Qué pasa? Yo tranquilamente podría arrancar de vuelta y decir, lo agrego a Cacho a la pila y recorro desde ahí. Pero Cacho, o sea, no cuenta como lista de retorno. O sea, ¿qué pasa? Vamos brevemente. ¿Cuál es el conflicto acá? Yo si encuentro uno que yo ya visité, que usaba como a lista de retorno, para robarme el más bajo. ¿No? Ese era el objetivo de la lista de retorno. Es decir, como, yo puedo llegar a uno que recorrí anteriormente, me robo el más bajo. Pero eso solo tiene sentido si Cacho sigue como en el juego de ese recorrido de DFS. Pero este ya es otro recorrido de DFS distinto. Yo ya Cacho ya lo recorrí y ya terminó su recorrido de DFS donde él estaba implicado. Y no puede pertenecer a más de un recorrido de DFS porque le rompe el algoritmo. Entonces, ¿cómo determino si Cacho está en este recorrido actual del DFS? Bueno, me puedo fijar si está apilado o no. O sea, el apilamiento, o sea, si está apilado o no, significa que todavía está sin encontrarse en una CFC. ¿Por qué pasa? Si no está apilado y ya fue visitado, significa que Cacho ya tiene su CFC. No necesita que lo metan en otro quilombo. Ya él se cerró y no puede pertenecer a otra. Profe, pero ¿cómo te fijas en una pila si hay algo? Bien, perfecto. Entonces, o sea, conceptualmente sería que sí, que no esté apilado. Pero, lógicamente, como menciona el compañero, en una pila no podemos ver si un elemento pertenece o no. Entonces, lo que vamos a utilizar es un diccionario auxiliar extra, que es si se encuentra apilado o no actualmente. ¿No? O sea, aparte de la pila, usamos un hash. O podrías pensarlo, si quieren, en hacer una estructura nueva que sea pila con no sé, con censo. Y van censando a ver si pertenece a la pila, no tengo ni idea. Llámenla como quieren, a la estructura auxiliar, pero sería como esa combinación entre una pila, pues yo necesito desapilar en el orden del IFO. Entonces sí o sí voy a necesitar una pila, pero después necesito el hash para ver si pertenecen o no. Y saber si yo puedo robarle el más bajo a ese o no, porque ese ya cerró sus componentes fuertemente con esa, ya no juega, ya es como si ya lo saqué del grafo. O sea, ya está, Cacho y Juan ya encontraron su familia y listo, no juegan más. Como cuando en un post alguien tiene una bardeada y dice no juego más, listo. Cacho y Juan son esos. Listo, ya no están en la pila, pero ya fueron visitados, listo, no juegan más. Entonces, esa lista de retorno no va a valer. No debería valer. ¿Sí? No debería robarse el más bajo en ese caso. Esto no se cuenta con una lista de retorno. Entonces acá no se va a robar el más bajo. Entonces, bueno, como no se roba el más bajo, Fede ya no tiene más adyacentes y su orden coincide con su más bajo, bueno, desapila y él es una nueva CFC y vuelve a Facu y Facu lo mismo y es una CFC que es solamente Facu. Pero el error sería que yo me robe el más bajo de Cacho, porque ¿qué significaría? Que me robo el más bajo 0 y voy a decir que acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 0 también. Me va a decir que los dos tienen más bajo 0 y que pertenecen a la misma componente fuertemente conexa, lo cual no es así. Por eso hay que tener cuidado con este caso. Hay otra forma de digamos, workaroundear este caso, o sea, como mitigar este caso. Con código, sí, posiblemente hay otra forma. Esta es una forma. Como darnos cuenta que no está en la pila, significa que ya no está jugando y que listo, no lo podemos contar como lista de retorno. Ya pasó. Ya encontró su lugar en el mundo, cacho. Pero puede haber otra forma para darse cuenta de esto, que no implique por ahí un diccionario de pilas, pero bueno, la forma más sencilla es con ese diccionario extra de apilados. Bien. Con el orden global no sería otra solución, dice Facundo. Para mí es que justamente es jugando con el orden global, pero puede ser que haya que hacer unos toquecitos más. Entonces, por simplicidad, lo vamos a manejar con el hash de apilados. Pero de vuelta, no implica que por ahí no haya otra forma de hacerlo
que sea jugando un poco también con el conteo global. Pero acá en este caso arrancamos de cero porque de vuelta es un DFS distinto. O sea, como que ya terminó el DFS y arrancamos un DFS nuevo, un CFC nuevo, que bueno, tiene un orden, resetea todo. Pero los visitados no, porque necesito saber cuáles visité ya. O sea, eso sí que no lo puedo saltear. Una consulta. Sí. Entonces, tenemos 3 componentes conexas. Sí, tienen 3 componentes fuertemente conexos. ¿Y esto podría servir para detectar ciclos? En el caso de que en las componentes conexas hayan más de 2 vértices. Mira, que exista una CFC, o sea, que exista una CFC implica que hay un ciclo, ¿sí? Pero no significa que todos los vértices de la CFC pertenecen al ciclo. O sea, perdón, una CFC puede tener más de un ciclo. Eso es lo que digo. O sea, como que vos acá podrías tener otra flecha más acá, como algo así. Y en ese caso, estos todos pertenecerían a la misma CFC, pero tendrías 2 ciclos distintos. No sé si me explico. Como que en sí son 2 ciclos separados. Por ahí no estoy bien. Okay. Pero sí, o sea, tener una CFC implica que hay un ciclo para atrás. Igual. Pero no me asegura encontrar un ciclo. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo el algoritmo que pidieron para el TP, que es de Hale-Holzer, algo así. Ok. Y bueno, para buscar algún ciclo, bueno, vi esto y dije, tal vez por este lado también podría salir. No Eh, quiero, ¿no? o sea, esto no te va a encontrar los ciclos, te va a encontrar las CFCs, que las CFCs, de vuelta, o sea, no, perdón, las CFC que implican más de un nodo, implican un ciclo. Pero también hay CFCs que no tienen, que son un solo nodo y no tienen ciclo, ¿no? Son CFCs, o sea, y a vos te va a retornar el algoritmo 3 cosas y no son 3 ciclos. Pero en este sí va a tener un ciclo. Si volvemos al caso, el más grande que teníamos, acá por ejemplo decíamos, bueno, esto es un ciclo, sí, bueno, y es una CFC. Todos estos son un ciclo, sí, perfecto, son una CFC, está bien. Estos 3 son un ciclo, pero también hay un ciclo acá. Entonces, como que no te fíes tanto de lo de las CFCs. Rosita, por ejemplo, es una CFC y no es un ciclo. Que haya una CFC implica que hay un ciclo porque tuviste que haber vuelto de alguna forma. Pero no implica que no haya ciclos más chiquitos en la composición de esa CFC. Y acordate también que hay CFCs que no tienen ciclos porque son unitarias, digamos. ¿Podrías usarlo? Sí, pero es mucho más sencillo usar un DFS normal para detectar un ciclo. Si me explico. O sea, es solamente ir en profundidad y cuando te das cuenta que ya lo visitaste, eso es un ciclo. No sé si con eso te contesto. Sí, está claro. Muchas gracias. Pero sí, podrías encontrar ciclos con el algoritmo de CFC. Podrías. Sería un medio overkill, me parece, pero podrías. Alejo pregunta, ¿una CFC implica al menos un ciclo? De vuelta, si son unitarias, no. Si son de más de uno, sí. Buenísimo. Bien, vamos al código. Vamos a mostrar el código brevemente y vamos a hablar de la complejidad de los 2 algoritmos que vimos recién. Voy a abrir el mismo archivo y voy a correr ahora en breve, acá, CFCs graph. Entonces, este es el wrapper, digamos, y después hacemos las llamadas de DFS, que son recursivas. En el wrapper que hace, bueno, obviamente va a tener una lista de resultados con todas las CFCs, tiene un diccionario de visitados, y lo que hace es, por cada uno de los vértices del grafo, si no están visitados, bueno, arranca con un recorrido de FS. ¿Y cómo arranca ese recorrido de FS? Bueno, con el grafo, con el origen, con el diccionario de visitados, con el diccionario de orden y más bajo, con la pila, con el set este, que es el de las CFCs. Sí. No, perdón, el set es el de los apilados, eso que evitamos para ver que no estamos apilando uno que no está jugando. Ya me quedó lo de que no está jugando y me gusta igual el término, así que lo voy a seguir aplicando.
y el contador global, que esto también puede ser, si trabajasen con punteros, por ejemplo, podría ser algo acá que después sea un puntero, ¿no? Acá en Python lo manejamos así con una lista y modificamos el valor de la lista. Es un contador global, a fin de cuentas. Bueno, ¿cómo arrancábamos? Seteamos el orden y el más bajo como el valor del contador global. Y aumentamos el contador global. Así ya el próximo lo tiene aumentado. Bien. Visitados, agregamos a visitados ese vértice, lo apilamos y lo agregamos a la lista de apilados, porque antes si lo acabamos de apilar, también va a pertenecer a la lista de apilados, al set de apilados. Entonces, ¿qué hace? Por cada uno de los adyacentes, se fija. Si no está visitado, o sea que es la primera vez que lo voy a recorrer a ese vértice, o sea que implica que no es una lista de retorno, llamo recursivamente con todo lo mismo, ¿no? Pero para el nuevo vértice. Y ahora me fijo, si está apilado, o sea, independientemente de lo que pasó antes, si yo hice la llamada recursiva, me fijo, si W está apilado, me robo el más bajo. O sea, me lo robo, hago el mínimo en realidad, ¿sabes? Pero no está en un else, porque podría ser tranquilamente que yo llame al DFS, esto se resuelva, y después ya se recuperó, o sea, ya terminó su CFC por alguna mágica razón, y cuando vuelve acá, listo, ya está, no me robo el más bajo de esto. Bien. Podría estar un else ahora igual que lo pienso, porque me parece que no hay forma de que termine con un mínimo, con un más bajo más grande, más chico, digo, pero bueno, no importa. Bien. Después, termino de recorrer todos los adyacentes. Recuerden que el chequeo es después de que ya recorrí todos mis adyacentes. Entonces me fijo. Si mi orden es igual a mi más bajo, implica que yo cierro una CFC. Entonces, creo la CFC. ¿Y quiénes van a componer esa CFC? Bueno, todos los apilados. Que hasta encontrarme a mí mismo. Entonces esto recorre y desapila hasta encontrarse a sí mismo. Y en ese momento cierra. Y al final agrega esa CFC parcial al resultado de todas las CFCs que quiero encontrar. Y acá noten que desapilamos y lo sacamos del diccionario de apilados. Las dos cosas, ¿no? Para que yo sé que ya lo saqué de los apilados, lo cual significa ya jugó y no juega más. Listo, me enamoré del término. Ya jugó y no juega más. Listo. Entonces, ¿qué significa que ya jugó? Que están visitados. Pero si no están apilados, no juega más. Listo. Bien, buenísimo. Vamos a correrlo para el ejemplo que acabo de dar. Y lo que va a hacer es encuentra a Rosita, P de Pablo Martín, S. Haas, Caminacho, Matiato, Jorge. Buenísimo. Está funcionando correctamente, lo corro 70 veces y va terminando siempre el mismo. Y particularmente siempre el mismo orden, extrañamente. Pero debe ser por algo particular. Por ahí en algún momento cambió el orden. Cambió el orden. No. Bueno, no implica. El orden quedó así porque, no sé, es mágico esto. Pero no necesariamente tiene que quedar siempre el mismo orden. Bien. Tema de código. ¿Alguno quedó con una duda? Si no, aprovecho que estoy mostrando esto para evaluar la complejidad de los dos algoritmos. Arranquemos primero por el que está terminado. Acabamos de ver recién. Pensemos un toque. Estamos haciendo un DFS. ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué complejidad tiene DFS? B más C. Perfecto. O de B más C. Bien. Entonces, el DFS en sí, salvo que tenga, o sea, si solamente recorremos y como hacemos en el DFS normal, cuesta B más C. Y nos fijamos, acá estamos haciendo algo que nos cueste más que un DFS normal. Pues fijemos, o sea, tenemos otras operaciones. Pero son todas operaciones, si nos fijamos, son todas operaciones O de 1. Bueno, setear una clave en un diccionario es O de 1. Agregar al diccionario es O de 1. Apilar es O de 1. Agregar al diccionario de apilados es O de 1. Setear el más bajo con un mínimo es O de 1. Este if es O de 1. Ponele que el desapilar puede llegar a ser O de n, pero porque justo todos pertenecen a la misma CFC, pero justamente te suma, es O de n como máximo. Entonces sigue siendo lineal.
y no es que después tipo salgo y hago otro DFS que va a hacer lo mismo y va a volver a desapilar N. O sea, si desapilé todos, o sea, si desapilé y esto me costó DN es porque no tengo nada más para recorrer. Entonces, recorrí todo con un DFS que me costó B más C y desapilo que me cuesta B. Entonces, O de B más C más O de B, que es O de B más C. Entonces, en la complejidad del algoritmo es efectivamente O de B más C. Y en el de puntos de articulación, como van a poder deducir, porque es muy parecido al algoritmo, pasa lo mismo, ¿no? Es un DFS en el que yo hago operaciones dentro del DFS que no suman una complejidad extra, ¿no? Que yo tenga que multiplicar el B o el E por algo más. Porque acá seteo un valor en un diccionario, lo cual es O de 1. Lo mismo hago en estos tres casos, hago operaciones de diccionarios que son O de 1. Bueno, esta es la llamada recursiva de FS, o sea, esto es lo que le termina dando el orden de O de B más C. Acá hago comparaciones y agrego a diccionarios, O de 1, O de 1 mínimo, O de 1 mínimo, este if es O de 1 también. Así que también el orden es B más C, o sea, los dos algoritmos respetan el orden de DFS porque no hace ninguna operación más costosa que lo que ya hacía un DFS común. Sí, obviamente usa un montón de data auxiliar, o sea, es mucho más, si quieren, complejo en memoria, pero en complejidad computacional de costo computacional es igual, o sea, sigue siendo lineal en relación a B y E. Bien. ¿Dudas al respecto? Si no, bueno, ya son las 7, pero quería mencionar rápido este caso, donde igual creo que voy a mostrar exactamente lo mismo que ya mostré en la diapo de Cacho, Juan, Facu, eso. No, este es por qué necesitamos el orden global. Pero bueno, es básicamente porque acá, supongamos este recorrido, hacemos orden acá, recorremos en este orden, ¿no? Lo que voy a ir poniendo. Orden acá, C, bueno, voy hacia B. Ahora, porque es la única flecha que me queda. Perdón, esto tengo que ir hacia acá, porque no tengo flecha hacia C, ¿no? Esto es acá, esto entonces hacia acá, y es 2 y 2. Esto voy hacia acá, y esto va a ser 3 y 3. Esto voy hacia acá, y esto termina en 4 y 4. Y acá ya tengo una lista de retorno hacia C, entonces acá me robo y me pongo el 0, o sea, voy a tunear como que lo actualicé, perdón, voy a poner más bajo 2, no sé, el 0. Lo mismo cuando vuelvo acá, este se va a chorear ese 2. Y bueno, acá el C va a decir, tengo una lista de retorno que es A, entonces mi más bajo es 0. Buenísimo. Entonces no coincide el orden. Bueno, genial. Vuelvo a B, primero, perdón. B va a heredar el más bajo de acá, que es 0. El B vuelve a todavía tiene vértices por recorrer, que en este caso va a ser el F. ¿Y qué pasaría si yo acá el orden seteo en 1 nuevamente, en vez de en 5, como vimos recién? Si lo seteo en 1, cuando venga acá, va a decir, che, el más bajo es 2. Perdón, esto tuve que haberlo hecho al revés. O sea, acá me tuve que haber choreado el 0 primero, y después cuando este herede, todos estos van a heredar el 0. De vuelta, esto también depende mucho del recorrido que haga, entonces, pues, por eso, tipo, a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. Hay que ver como un caso muy específico para darse cuenta que se chotea, ¿no? Acá, ¿qué pasaba? Si todos terminan con el orden 0, que esto puede pasar, si, por ejemplo, el C lo primero que ve es el A, entonces se queda en el más bajo 0, y después va recorriendo y todos van a ir dando después el 0, porque acá lo vio el 0 y todo. Cuando llegue acá y tenga orden 1, más bajo 1, este va a decir, este tiene más bajo 0, y encima ya está visitado y está apilado, entonces me lo robo. O sea, no es que no me lo voy a robar, lo robo porque no cerré la CPC, este sigue apilado y es una lista de retorno porque ya lo vi, entonces me robo el 0. Pero me va a decir, perdón, estaba bien lo que había dicho antes. En este caso va a funcionar bien, pero si acá me quedaba el 2 y el 2, me va a decir, este no me lo robo.
entonces me queda 1, porque el 1 es más chico que el más bajo, que es 2. Entonces, como me queda 1 y 1, este va a decir, bueno, F es una CFC. Entonces se desapila y es una CFC. Cuando vuelve acá, va a desapilar todo lo que tenga y va a agregar a todos estos en la CFC, pero va a quedar 2 CFC distintas. Cuando en realidad todo esto es una CFC completa. O sea, todos se conectan, todos pueden volver hacia todos los otros vértices. Pero justamente, ¿qué pasaba? Si en el caso feliz era que este viese primero al A y el 0 llegase hacia el E y el D, pero si primero visito el D y el E antes de ir al A, entonces estos quedan con 2 y este no se actualiza. En cambio, si acá le pongo el 5, el orden 5 y el MB5, acá yo me garantizo que se va a actualizar, no importa cuál sea el caso. Acá va a quedar 2 y cuando vuelva acá, lo que va a decir es tipo, ok, no, esto no es una CFC, y cuando vuelva acá va a decir, sí, esto sí, yo cierro una CFC y saco todos los apilados hasta el momento. Que de vuelta, o sea, acá hay algunos que no tienen el 0. Yo lo de que el representante, que todos pertenecen a la CFC del 0, era una forma de verlo para este caso específico. No es así, no lo toman en cuenta como una ley, pero para ese caso cerraba. Pero lo importante acá es que notar que por eso es que necesitamos el orden global. Este era el caso particular que quería dar, porque no es que era un capricho tener el orden global y no heredarlo como en el puntos de articulación, porque pueden darse ciertos casos donde se le rompe el algoritmo. De vuelta, por ahí son casos muy puntuales y ya no se pueden escapar a uno porque está bien, o sea, mira, tuviste que hacer este recorrido particular y yo lo terminé haciendo 3 veces para que me termine dando el error y poder mostrarlo. Y puede que el algoritmo nunca llegue a ese error, o puede que sí. En grafos más grandes es mucho más posible que llegues al error que en un grafo chico, ¿no? Entonces, nada, ténganlo en cuenta. Bien, ya nos pasamos de hora, así que nada. Cerramos acá con el tema. De vuelta, es un tema complicado. Hagan seguimientos cuando practiquen para el parcelito. El código, chequen los detalles de diferencia, pero son muy parecidos entre sí. Así que si saben la estructura de uno, posiblemente sepan bastante la estructura del otro, pero con ciertos detalles que van a tener que considerar. Pero bueno, nada, es un tema